Hola amigos, somos alumnos del Instituto Superior Tecnológico IDAD. Mi nombre es Levi Suárez Pérez. Mi nombre es Brenda Velázquez Díaz. Mi nombre es Denis Pablo González. Este video es un trabajo para el curso de ensamblaje liderado por el ingeniero Luis Román y tiene como objetivo reconocer y definir la placa y las partes que la componen. La placa madre es el componente principal de un ordenador. En ella se encuentran los circuitos principales, el procesador, y es la que determina la velocidad, la confiabilidad y estabilidad de un sistema. Se dice que la placa madre es el sistema y es el puente de comunicación entre el procesador y las demás partes y circuitos auxiliares que la contienen. La placa madre también es conocida como motherboard, mainboard, baseboard o placa o tarjeta base. Esta placa está conformada por una serie de elementos, las cuales veremos a continuación. Primero, la base. La base es una plancha de material sintético en la que están incrustados los circuitos en varias capas y las que se conectan los demás elementos que forman la placa base. La parte eléctrica. La parte eléctrica es una parte muy importante de la placa base. Está formado por una serie de elementos que son los condensadores que tenemos aquí, los transformadores, los estabilizadores y además los diodos. También tenemos algunas bobinas que podemos reconocer en estas partes que están ubicados en diferentes lugares de la placa madre. La parte eléctrica es la encargada de asegurar el suministro justo de tensión a cada parte integrante de la placa base. Esa tensión cubre un amplio abanico de voltajes y va desde los 0.25 voltios a los 5 voltios. Ahora vamos a ver lo que es la BIOS. La BIOS lo podemos encontrar en esta parte de aquí, cerca de la pila o cerca de un conector. La BIOS es el único componente de la tarjeta madre que no consiste de electrónica, sino más bien de programación. Y se dice que la BIOS está programado en un lenguaje ensamblador. Se trata de un programa muy breve que prepara a la computadora para trabajar cada vez que se enciende el ordenador. La BIOS recibe un chip de memoria permanente que guarda toda la información, graba en ella aunque la computadora se apague. Su función de la BIOS es poder chequear los distintos componentes, como es el arranque, dar manejo al teclado y hacer posible la salida de datos por la pantalla. También emite por el altavoz del sonido una serie de pitidos codificados en caso de que ocurra algún error en el chequeo de los diferentes componentes de la placa madre. El chipset. El chipset es otro componente que lo ubicamos en esta parte de aquí. Bueno, aquí encontramos un disipador, pero está debajo del disipador un chipset, y también encontramos en esta parte de aquí otro chipset. ¿Cómo así? Pero la definición del chipset es que es un conjunto de chips encargados de controlar lo que es las funciones de la placa, así como de interconectar todos los elementos de la misma. El chipset tiene o ha sido fabricado por diferentes fabricantes. Entre las principales tenemos Intel, VIA y también CIS. Y además Nvidia está fabricando un chipset de Northbridge. ¿Cuáles son los elementos del chipset? Tenemos dos elementos del chipset, como es el Northbridge, que está en la parte de aquí, y el Southbridge. El Northbridge
está ubicado en la parte norte de la placa madre y es el chip más importante. Es el encargado de controlar y comunicar el microprocesador. Además, la comunicación con la tarjeta gráfica AGP y además con la memoria RAM. Además, el chip NOR Bridget está conectado con el South Bridget. ¿Cuál es la definición del South Bridget? ¿Qué función cumple? El South Bridget es el encargado de conectar y controlar los dispositivos de entrada y de salida, tales como el slot PCI, el teclado, el mouse, discos duros, lectores DVD y además las tazas de tarjetas, la lectora de tarjetas, puertos USB y otros tipos de dispositivos. El South Bridget se conecta con el microprocesador a través del South Bridget. Continuando con los componentes de la placa, esta vez vamos a hablar del zócalo o socket. El zócalo es una matriz de pequeños agujeros en la cual tienen pines hembras y pines machos. Existen una placa base donde encajan, sin dificultad, los pines de un microprocesador. Dicha matriz permite la conexión entre el microprocesador a dicha placa base. En los primeros ordenadores personales, el microprocesador venía directamente soldado con la placa, pero últimamente fueron saliendo microprocesadores y de ahí se creó el socket o zócalo. Y bueno, podemos ver partes de procesadores. Por ejemplo, tenemos el Intel o el AMD. El Intel, todos los que son procesadores Intel dan con el socket PGA, y todos los que son procesadores AMD dan con el slot A o también el socket PGA. Y bueno, ahora hablando del microprocesador, dice que el que va encajando acá la parte base del socket, el microprocesador es el elemento más importante de la estructura de una computadora personal, ya que es en este dispositivo en el que se llevan todos los cálculos necesarios que se ejecuta el programa que determine el usuario y para obtener los resultados adquiridos. Y bueno, en la actualidad existen 3 marcas líderes en la fabricación de microprocesadores para la plataforma PC. Tenemos los procesadores AMD, tenemos los procesadores Intel, tenemos los VIA. Los AMD son los principales modelos de microprocesadores AMD que a continuación voy a mencionar, que son la Duro, la Axiom 64, la Axiom XP y etcétera. Y con los Intel tenemos que es la Celeron, la Pentium 4, la Pentium 4 HT y la Titanium. Y continuando con los VIA, dice que esta empresa produce los microprocesadores que antes pertenecían a la marca de... Y bueno, continuando vamos a hablar de la ranura. La ranura que acaba la memoria RAM, el SIM y el DIMM. La memoria RAM decimos que significa Random Access Memory, que quiere decir memoria de acceso aleatorio. Es donde la computadora guarda todos los datos que estamos utilizando en el momento presente. O sea, es considerado como una memoria temporal, que mientras esté encendida la máquina, o no sea reiniciada, esa memoria va a ser utilizada. Y bueno, y hablando de la memoria ROM, la memoria ROM es muy distinta, ya que la memoria ROM se va a guardar y aplicar y ejecutar todos los programas existentes en la máquina, es solo lectura la memoria ROM. Los componentes de la placa madre, aquí podemos ver que encontramos el conector AI. El conector AI sirve para conectar ya sea lectoras, grabadoras, DVD RAM, disqueteras, discos duros AI, etc. También podemos encontrar que se encuentra ubicado la pila. La pila permite a la BIOS que se alimente de manera continua. También proporciona la electricidad necesaria para operar el circuito constantemente y que este último no se apague, perdiendo la serie de las configuraciones guardadas. Aquí también se encuentran situados los conectores de entrada y de salida. Los conectores de entrada y salida donde podemos ver acá, donde se va a conectar el mouse, el teclado. Aquí podemos encontrar el conector DB9 o también conocido como el COM, que es un conector macho.
Aquí eso se va a conectar hacia un proyector. Este es el DB15 o más conocido como el BG, que se va a conectar hacia un monitor. Aquí tenemos los puertos USB. Los puertos USB permiten conectar a los periféricos más recientes. También tenemos acá el puerto LAN, que aquí se va a conectar a ese monitor para darle salida al internet. Y los puertos de video. El video donde se va a conectar al micrófono, el audio y al sonido. También vamos a hablar a continuación sobre la fuente de poder. Como podemos observar acá, la fuente de poder tiene también lo que es el ventilador, o más conocido como el cooler. La fuente de poder es el componente eléctrico y electrónico que transforma la corriente de la red eléctrica a través de unos procesos electrónicos en el que se consigue reducir la tensión de entrada a la fuente de 220 voltios a 125 voltios, que son los que nos otorga la red eléctrica por medio de un transformador de bobina a 5 a 12 voltios. Bueno, hemos culminado con el video de la placa madre, espero que haya sido entendible y gracias.